Hola nuevamente. Em, Vamos a revisar el ejemplo 1.4 o el ejercicio 1.4, donde se establece una mezcla gaseosa, una presión total de 1.5 por 10 a la 5 pascales y 295 Kelvin. Esta mezcla contiene un 20% de hidrógeno, 40% de oxígeno y 40% de agua en volumen. Quiere decir que entonces puede ser un porcentaje molar también. Las velocidades absolutas para cada una de estas especies son menos 10 metros por segundo, menos 2 metros por segundo y 12 metros por segundo respectivamente. Todas ellas en la dirección Z. Cuando hablamos de dirección Z, si establecemos el sistema tridimensional, sabemos que es una dirección en flujo vertical. El signo solo indica hacia dónde se mueven. Bueno, nos piden determinar la velocidad promedio en masa y determinar los flujos mj de oxígeno, m minúscula de oxígeno, m mayúscula de oxígeno, n mayúscula de oxígeno y n minúscula de oxígeno. Entonces, vaciando la información en un sistema, pues quedaría de la siguiente manera y procedemos a hacer el planteamiento. Para determinar, en el caso del inciso A, la velocidad promedio en masa, nos están pidiendo entonces la velocidad másica, y eso equivale a la sumatoria de las fracciones másicas multiplicadas por cada una de las velocidades. Para obtener las fracciones másicas de cada especie, podemos utilizar la densidad de la especie entre la densidad de la mezcla. Para obtener la densidad de la mezcla, entonces simple y sencillamente podemos sumar las densidades de cada una de las especies. ¿Y cómo podemos obtener la densidad de cada una de las especies? Pues como son gases, podemos utilizar la ley de los gases ideales, multiplicando la presión parcial de cada especie por su peso molecular entre el valor de R por T. Si queremos sacar lo que es la presión parcial de cada una de las especies, entonces simple y sencillamente multiplicamos la fracción molar o volumétrica por la presión de la mezcla. Tenemos los pesos moleculares de cada uno de los gases y con eso será suficiente para determinar la velocidad promedio másica. Para el caso del inciso B, cada uno de estos flujos pues tiene sus propias ecuaciones. En el caso del flujo másico del oxígeno, es la densidad del oxígeno por la diferencia que existe entre la velocidad absoluta del oxígeno menos la velocidad promedio de la mezcla, la velocidad másica. Para lo que es el flujo molar del oxígeno, es la concentración molar por la diferencia que existe entre la velocidad absoluta del oxígeno menos la velocidad promedio. ¿Cómo obtenemos la concentración molar? Pues simple y sencillamente con la densidad del oxígeno entre el peso molecular del mismo. Para el caso del flujo molar, tenemos para este flujo tenemos que es la concentración del oxígeno por la velocidad del oxígeno, y para n del oxígeno tenemos n minúscula, tenemos la densidad del oxígeno por la velocidad. Este será molar y este será másico. Con estas ecuaciones procedemos a hacer los cálculos. En el caso del inciso A, para determinar la velocidad promedio en masa, podemos obtener lo que son las presiones parciales. La presión total, haciendo la conversión de los 1.5 por 10 a las 5 pascales, convirtiéndolos a atmósferas, más o menos aproximadamente es 1.5, da como 1.4849. Lo vamos a redondear y multiplicamos la fracción molar o volumétrica por la presión y nos da las presiones parciales de las tres especies. Con estas presiones parciales podemos calcular entonces la densidad de cada una de los componentes de
del gas. Y tenemos nuestras tres densidades. Con estas tres densidades entonces podemos obtener la densidad de la mezcla, que nos da aproximadamente 1.26 kilogramos sobre metro cúbico. Con la densidad de la mezcla y las densidades de cada uno de los componentes podemos sacar las fracciones másicas de cada especie. Decimos que al final la suma de las fracciones pues nos debe de dar 1. Entonces si ustedes lo corroboran pues verán que efectivamente da 1. Y entonces procedemos a calcular lo que es la velocidad promedia másica o másica promedio, que no es otra cosa más que cada una de las fracciones multiplicada por las velocidades de cada uno de los componentes, que estos datos no los da ya el problema. Nos da en este caso un valor de velocidad másica promedio de 2.87 metros por segundo. Para lo que es el inciso B, para determinar los flujos, simple y sencillamente sustituimos los valores, ya tenemos prácticamente todo. Para el caso del flujo másico, pues ya están dadas, la densidad ya se calculó y las velocidades, pues esta fue dada y esta fue calculada. Nos da menos 10.17 kilogramos sobre metro cuadrado por segundo. Se obtuvo lo que era la concentración molar del oxígeno, decimos que era la densidad entre el peso molecular, y nos da de 0.02 kilogramos sobre metro cúbico, y eso lo utilizamos para calcular entonces este flujo. Y lo mismo hacemos para n mayúscula del oxígeno, que es de 0.02, que es la concentración del oxígeno por su velocidad. Y el último valor, que es n minúscula del oxígeno, es la densidad por la velocidad. Y bueno, con todos estos resultados se reporta y se entrega finalmente, ¿no? La velocidad promedio más obtenida es de 2.87 metros por segundo y cada uno de esos flujos tiene sus propios valores de manera respectiva. Y bueno, con esto concluimos lo que es el ejemplo 1.4. La verdad es que casi no me tardé explicándolo, pero sí se tarda uno bastante haciendo los cálculos. Espero que les haya quedado un poquito más clara la solución del ejemplo. Gracias.